Tengan buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan habitualmente el programa Comunicando el Evangelio. Estamos junto al pastor Celso Rosa de nuestra Iglesia Alianza Cristiana Misionera y nuestro hermano ya también panelista de muchos años, Archibaldo Vallares. El cuarto programa online, Comunicar a los Hermanos, que se ha estado realizando por esta vía y próximo a menos de un mes cumplir 11 años en que... 19 años, perdón, del año 2000 al 19, ¿verdad? 19 años en que hemos estado interrumpidamente compartiendo la palabra del Señor. Así que esperamos que usted se quede con nosotros. Vamos a continuar el tema del apóstol Pablo, la salida del apóstol Pablo, la expedición del apóstol Pablo hacia la expansión del Evangelio en todo lo que es la parte de Asia y Europa, y tocar también al finalizar, ¿verdad?, el tema de la reforma. Ya se ha estado tocando en dos programas anteriormente, la reforma del siglo XVI. Pero yo quisiera partir con un texto, la palabra, antes de entrar ya de fondo, que nos sitúa en cuanto a la responsabilidad que tenemos los cristianos de extender el Evangelio por sobre todo otra cosa contingente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y agrega el apóstol Pablo escribiendo a Tito, y nadie los menosprecie. Maravillosa palabra, ¿verdad?, que nos habla de este hecho de la extensión de la palabra. Bien, vamos a tener un momento de oración, siempre lo hacemos, para que Dios nos bendiga y también le bendiga a usted, y pediría a mi hermano Archibaldo que tenga bien orar para que el Señor tenga misericordia y dirija nuestras palabras en este tiempo, sea de mucho provecho para usted y también para nosotros que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra. Hermano Archibaldo. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, pronto a iniciar este programa donde queremos compartir tu palabra, Señor. Ser fieles a la misión que tú nos has encargado de ir y predicar este Evangelio a toda nación, Padre amado. Sobre todo en estos tiempos tan necesarios, Señor, tan convulsionados, lo que está viviendo nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Padre bendito, ¿cuánto hace falta tu palabra, Señor amado? Porque cada vez, tú lo decías, bendito Dios, al final habrá fe cuando la maldad va en aumento, cuando los hombres buscan tantas respuestas, pero simplemente no consideran tu consejo, Padre bendito. Ponemos toda nuestra vida, Señor, ponemos todo lo que somos, lo que tenemos, lo que seremos, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, delante de ti. Encargamos si hay cargas, tribulaciones, que sin duda las hay, Padre amado, para que tú tomes cuenta de ello, bendito Dios. Te pedimos, Señor, por tantas cosas, tantas necesidades, tanto sufrimiento, Padre bendito, pero por sobre todo queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Acompáñanos en este programa, Señor, y que esta semilla que sea sembrada tú la puedas hacer germinar y cayendo en buena tierra, Padre amado. Acompáñanos, Señor, y también a aquellos que ven este programa. Te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo quisiera leer unos textos, los 3 primeros versículos del capítulo 21, si ustedes bien recuerdan y nos han seguido, se ha estado compartiendo acerca de la palabra del Señor, partiendo con todo el libro de los Hechos y fundamentalmente con el trabajo incansable del apóstol Pablo, que obviamente es uno de los hombres que ha predicado la palabra y extendió el reino de una manera maravillosa. Dice en el capítulo 21, del 1 al 3, vamos a ver esos primeros 3 versículos, el pastor le damos la oportunidad para que nos comparta también acerca de lo que una exégesis de este pasaje. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Pastor, es increíble la capacidad que Dios le da a este siervo del Señor, un hombre religioso, que es transformado por el Señor, para poder extender en esos lugares, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y aún nosotros, después de 20 siglos de este avance explosivo de la palabra, gracias también a como usa Pablo, pues nosotros tenemos acceso a esta maravillosa palabra del Señor. Amén. Para muchos, y sin duda para nosotros igual, tal vez aquí comienza
uno de los más tristes desenlaces que puede tener un siervo de Dios, en este caso Pablo. Algunos dicen, este es el último viaje a Jerusalén, no hay retorno. En los primeros 3 versículos tiene razón hermano, al ver que aquí hay algo maravilloso que tiene que ver con el trabajo de los siervos y a veces decimos nosotros nuestros consiervos. ¿Cómo se puede expandir, cómo se expande el Evangelio y cómo se desarrolla ese trabajo? Es un trabajo de esfuerzo, de dedicación, donde el tiempo es utilizado para cumplir una misión que pareciera que no es renumerada, que no tiene un valor importante, pero para el Señor sí lo tuvo. Por eso envió hombres y mujeres para cumplir esta tarea. Quiero hacerle un énfasis a ustedes en estos 3 versículos, que es sumamente importante. Los nombres que nombran mi hermano, especialmente cuando se refiere a Fenicia, Chipre y Antioquía, ya había sido anunciado en el capítulo 11, especialmente en el versículo 19 había sido anunciado en el momento de la persecución de la iglesia, estos lugares donde allá fueron esparcidos los cristianos. Y fíjese qué importante que Pablo va a estos lugares donde ya se encontraba en alguna medida los cristianos que estaban esparcidos. Aquí hay algo importante en esto. Aquí denota algo que tiene que ver con los sufrimientos, pero a la vez también cómo Dios va acompañando a los siervos de Dios. Y eso lo vamos a ir notando un poquito más adelante. Impresionante notar, hermano igual Archibaldo, que una de las razones que tenía Pablo, obviamente, al extender su viaje hacia Jerusalén, después de este tremendo preámbulo y vuelta que hace por el mar, es justamente por el afecto que tenía hacia el pueblo judío. Bien lo relata Romanos 9, ¿verdad? 1 al 5, donde plantea que el motivo principal que tenía era obviamente el afecto, y por ese mismo afecto compartir con ellos también este glorioso mensaje que había transformado su vida. Bueno, no se aparta, digamos, de la misión, de la visión que tenía y del gozo que tenía en realizar él esta tarea. Sin duda el amor hacia su pueblo, hacia el pueblo judío y también al gentil, era a tal extremo, primero porque él había sentido el amor de Dios, ¿verdad? Y él había tenido la revelación de Dios, de que realmente era el Dios verdadero que había venido a cumplir su misión, y la salvación que prometía era mucho más allá. Él entendió que no solamente era para su pueblo, sino que para toda la humanidad. Él no se achica, no se disminuye, no se arredra a sufrir todo lo que incluso el Espíritu le estaba anunciando. Pero él dice, en el capítulo, lo veíamos la semana pasada, en el programa anterior, en el capítulo 24 dice: pero de ninguna otra cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él entiende perfectamente de qué se trataba, y la verdad que él está dispuesto a dar su vida, como el crucificado había dado la vida por cada uno de nosotros. Increíble no el respeto, sin duda, la obediencia y sujeción que tiene Pablo al Espíritu, porque los versos restantes, del 4 al 8 al 9, nos habla que el Espíritu prohíbe a Pablo ir a Jerusalén a pesar del gran afecto que tenía por los judíos. Por eso dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puesto rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Aquí en este pasaje estamos viendo la manifestación del Espíritu. Se van a tocar 2 veces. Aquí la primera, que tenemos en el versículo 4 adelante, dice que ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Sabe qué? Me llama la atención. He escuchado comentaristas que tratan de decir, y aquí no vamos a ver un debate, pero tratan de decir que el apóstol Pablo no obedeció al Espíritu. Cuidado, como lo miremos. El Espíritu Santo siempre nos advierte en nuestro caminar, en nuestra vida. Nos habla, nos revela, nos muestra por su palabra, por sueño, por mensaje, siempre está hablando a nosotros. Pero aquí hay una manifestación directa hacia los discípulos de Pablo. Le están diciendo que
viene algo difícil para Pablo. Eso sin duda es una advertencia, y cuántas veces la hemos recibido, pero cuántas veces también con esa advertencia nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir adelante la tarea que Pablo ya estaba encomendado por Dios. Cuidado, porque si no había un choque de decisión. Dios mantiene siempre fiel y siempre se mantiene esto con un mensaje claro hacia nuestra vida. El que nos confunde es el enemigo, el diablo y el mundo mismo. Entonces, en estos versos usted leyó hasta el 9, ¿cierto? Sí, correcto. En estos versos hasta el 9 vemos el procedimiento y la forma como la iglesia se afina con Pablo, está dispuesto a estar con él. Esos 7 días, alguien dijo, esos son los 7 días más importantes que tal vez una iglesia tiene cuando recibe a grandes hombres de Dios como Pablo. Cuánto gozo habría y cuánto afecto hay profundo de que están tan preocupados de la vida de Pablo en su misión que cumple. Y en estos versos vemos el desarrollo de Pablo y el mover del Espíritu Santo de una forma tan especial. Y Lucas no es que está diciendo que está prohibiendo el andar de Pablo, está diciendo simplemente que el Espíritu, que los discípulos están recibiendo un mensaje de advertencia, que permite y que nos hace a nosotros prepararnos. Por favor, si usted está recibiendo un mensaje de advertencia por el Espíritu Santo y lo está recibiendo inclusive a través de este mensaje, de esta enseñanza que estamos entregando, sencilla enseñanza, yo siempre te digo, estimado, escucha la voz del Espíritu, pero si el Espíritu te encomenda una tarea, siga adelante, porque si la advertencia es que vas a sufrir, y por humillarte y por decir la verdad, vas a ser criticado, vas a tener un sufrimiento, acéptalo, porque aún Dios está allí. Bueno, yo estos 7 días donde él estuvo, ¿verdad? Posamos con él, dice. Yo imagino las enseñanzas que tiene al dejado doctrinales, porque Pablo donde iba y permanecía un cierto tiempo, algunas veces más del año, obviamente fortalecía en la fe con doctrinas fundamentales que en ese momento se estaban estableciendo como tal. No olvidemos que estamos más o menos en el año 56 después de Cristo, donde los preceptos están establecidos, se están estableciendo las bases del cristianismo posterior a la resurrección de Cristo, al último mensaje de Cristo, al retorno de Cristo y al descenso del Espíritu Santo, comienzan, ¿verdad?, a establecerse las bases que serán posteriormente las bases también de la Iglesia de Cristo a través de los tiempos. Bueno, la tarea que el Señor y el Espíritu le encomienda a Pablo no es menor. Él tiene que hacer mucha defensa de su ministerio, porque sus propios hermanos lo rechazaban. Uno, por los antecedentes anteriores, que él había sido persecutor. Bueno, él era un fariseo, era fariseo entre fariseos, digamos, era uno muy connotado. Y sin embargo, la transformación que él tiene no es menor para la gente que lo conocía, incluso para sus antiguos hermanos, por decirlo de alguna manera. Pero él es obediente al Espíritu y tiene la revelación perfecta, clara. Entonces, no olvidemos que el contexto está terminando el tercer viaje. Es decir, ya había visitado esta iglesia, lo conocían, ya no era un trabajo como en el primer viaje de 2 personas que recorren toda una zona, sino que ya tenía un equipo, ya se acompañaba de gente, ya había una comunidad que ya estaba formada, por lo menos un par de años. Pero él siempre fue guiado por el Espíritu Santo. Recordemos que en el segundo viaje, él quiso ir a Éfeso y el Espíritu no se lo permitió, ¿verdad? Cuando llega a Corinto, recordemos que él iba con mucho temor, porque era una enorme ciudad de 500.000 de habitantes, ¿no es cierto? Todos sabemos que era una ciudad libidinosa, es decir, tenía todos los pecados habidos para ver, claro, tanto de Oriente como de Occidente. Llega con temor y el Espíritu le dice, no temas, yo estoy contigo, no te va a pasar nada, porque aquí tengo mucho pueblo. Y también es dirigido. Yo en este pasaje, como dice el pastor, pudiera haber una mala interpretación, que a lo mejor el Espíritu le estaba diciendo que no fuera, pero si uno sigue, digamos, el relato, ve que simplemente Pablo es obediente al Espíritu. Y a pesar de que el Espíritu le advertía que tenía que prepararse, recordemos cuando fue llamado, dice, vas a ver este varón cuánto le va a tocar padecer por causa del Evangelio. Él lo tiene clarito, y eso también lo transmite a los cristianos. Nosotros estamos acá, en el mundo tendremos aflicciones, no estamos para acomodarnos acá, para quedarnos acá, sino que nuestras bendiciones no son en prosperidad, sino que en bendiciones en lugares celestiales. Pensaba algo parecido, pero obviamente el ejemplo de Cristo, cuando también Pedro le dice, ¿verdad?, que no vaya, que no se exponga al sacrificio, y él le dice, apártate de mí, Satanás.
Y vemos también en Pablo, bien dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Como esa profunda convicción, pastor, esa profunda convicción del Espíritu mismo, convicción que no era solamente un convencimiento intelectual de haber encontrado la verdad, sino una experiencia real, genuina con Cristo, que transforma la vida, que va más allá del mero conocimiento, es la experiencia del Señor manifestándose en él, que no se le puede persuadir, dice la palabra más adelante, no se le pudo persuadir, y al final la gente dijo, bueno, hágase la voluntad. Yo veo tal vez una observación que tengo que hacer, que en el versículo 8 aparece Felipe el Evangelista, y yo quisiera que aclaráramos, o por lo menos usted tenga presente, que Felipe el Evangelista es simplemente uno de los que está elegido ahí en Hechos 6 verso 5, a diferencia de Felipe el Apóstol. Entonces hay una diferencia ahí entre Felipe el Evangelista, un ministerio que es de los diáconos que fue elegido, a Felipe el Apóstol. Y lo importante, como dice el hermano, el orden que Dios tiene y cómo Dios va preparando y va advirtiendo. Pablo una vez fue advertido que no tenía que ir a un lugar, y ahí Pablo tuvo que obedecer. Cuando Dios le cambia el camino de dirección, pero aquí hay una confirmación con respecto a la tarea que tiene que hacer. O sea, le estaba reforzando, le estaba advirtiendo, vas a sufrir, y Pablo sin duda hace unas palabras más severas que un ratito más vamos a explicar. Así es. Y recordemos también que este Felipe Evangelista predicaba a Cristo al igual que Pablo, y la gente dice que unánime le escuchaba atentamente y acompañaban señales a lo que él hacía, porque obviamente estaba con el Señor. Era la escuela sin duda de Pablo también, y esta potencia, estos dos hombres predicando y extendiendo este reino glorioso del Evangelio, pacificador y que trae paz al alma y vida eterna y redención en el corazón. Luego de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas, y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Luego de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de unos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea, y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: El Espíritu Santo dice: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los paganos. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Se parte mi alma. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que sea la voluntad del Señor. Luego de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Continuamos entonces con la última parte, donde el Espíritu Santo previene de nuevo a Pablo, inicialmente antes de Jerusalén y posteriormente ya hacia el camino. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano a los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros a los que y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió
¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y mire lo que seguía, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. No fue solamente una bravura, ¿verdad? Una bravuconada del momento, sino que realmente en el corazón de él estaba dispuesto a aquello. Sí. Estoy dispuesto a morir a pesar de él, por el nombre de Jesús. Sí, estaba pensando que irónico la vida. Toda una vida se ha intentado impedir a las personas que ejerzan su derecho y activen, y tal vez la mejor forma que se hace es atar. Usted puede atar manos y pies a cualquier persona, impedirle salir de un lugar, pero usted no puede atar la mente y el corazón. Y algo que está haciendo el Espíritu Santo en la obra del creyente, y lo está haciendo aquí en este momento, es que no se puede atar el pensamiento, no se puede atar el corazón, no se puede atar el Espíritu Santo obrando. Y Pablo tenía ese recurso, esa ayuda tremenda. Cuando habla, en la versión anterior, hablaba de profetisas, está hablando sin duda de un grupo de mujeres, tal vez vírgenes o no vírgenes, no que habían dado se habían preparado en una condición. Recuerda que la profecía es un don que Dios establece, y este varón llamado Ágabo recibió un don de profetizar. Significa que tenía la claridad, Dios le revelaba y le mostraba acontecimientos que tenían que venir, y este acontecimiento quedó escrito aquí como una profecía para Pablo, específicamente basado sobre una lucha que iba a tener, pero cumpliendo el ministerio. Y aquí hay algo importante: el pueblo judío antagónico al Evangelio y todo pueblo romano, sin duda lo que no iba a querer es que se expanda esto y que la palabra de Dios pueda correr. Por lo tanto, recuerde que la mayor presión la tenía más con el pueblo judío que el propio pueblo romano. Así que aquí hay algo importante que se va desarrollando. Increíble que los judíos, siendo tan conocedores de la ley, de la Torá, guardadores de la Torá y todos los otros preceptos que tenían, serían ellos los que, como bien dice Ágabo, en visión que Dios le da, le entregarían en manos a los gentiles, producto de este celo que tenían, ¿verdad? Y de pensar que este hombre había abandonado su fila en pos de otro evangelio que no era, o de otra religión que no era la de ellos propios. A mí me llama la atención, en realidad, cómo Dios revela, pero no revela todas las cosas. Revela lo que considera que es importante, y aún así va probando, ¿verdad?, la fidelidad y el amor de las personas. Porque si nosotros vemos en perspectiva, nosotros conocemos el futuro de Pablo por las Escrituras, lo que pasó. Todavía le quedan años de ministerio. Para cualquiera en ese contexto, él se estaba despidiendo, y de hecho la despedía cuando está en Éfeso, ¿verdad?, cuando llama a los ancianos, y él le dice con absoluta certeza y seguridad de que no iban más a ver su rostro. Sin embargo, le quedan todos los años de prisión, ¿verdad?, en Jerusalén, le quedan 2 prisiones en Roma y un tremendo ministerio. Fíjese que él acababa de escribir la carta a Romanos, con el deseo, él en sus planes estaba ir a Roma, pero bueno, había que obedecer al Espíritu. Y es más, él quería ir mucho más allá, quería ir hasta España, es decir, hasta España. Sin embargo, si nosotros tuviéramos toda la revelación en ese momento, tal vez nuestra actuar sería muy diferente. Pero el Espíritu va revelando lo que considera que es necesario, y en base a eso los hombres van avanzando poco a poco. Podemos decir que el Espíritu Santo es el que sigue actuando en nuestras vidas ahora, es Él el que nos convence. El pastor delante hacía un llamado: si el Espíritu te está llamando a leer las Escrituras, a ir a una iglesia, a meditar, a orar, no apagues, ¿verdad?, el llamado del Espíritu Santo, que es el que nos convence y es el que nos ilumina, ¿verdad?, no solamente nuestra realidad, sino que también la Escritura, que fue quien las inspiró. Y como bien dice la palabra en el capítulo 15 de Juan, y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. La convicción del pecado, de habernos apartado del Señor, habernos rebelado contra Dios, estaría el Espíritu Santo. Fíjese que pastor llama la atención, y hermano también, cómo él está dispuesto, yo decía recién, a morir. Hay causas que son nobles, otras que no las son tanto. Hay causas que son políticas, filosóficas, históricas, donde los hombres, por alguna otra forma, alguna motivación económica, han, ¿verdad?, incurrido en prestarse para morir por una causa. Pero no hay ninguna causa que pueda ser comparada con la exposición del Evangelio y exposición de la vida a causa del que profesa ser el autor de ese Evangelio, como el caso de Cristo. Siendo él un hombre tan riguroso en la ley, un hombre tan conocedor de la antigua Torá, de la palabra, ahora se ve, ¿no es cierto?, de una forma tan diferente, tan distinto, renovado, y con un conocimiento, decía recién,
acerca de este Cristo que se le presenta en Damasco en el camino cuando él va hacia allá, y se le revela, y él por ello dice ahora, ¿no es cierto?, estoy dispuesto no solamente a morir, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo que lo que más está faltando hoy día en la vida es personas que estén dispuestas a servir con todas las imposibilidades que se dan en la vida del cristiano, y cuán más difícil es personas que estén dispuestas a morir por la causa que es Cristo. Fíjese que esa es la única parte que uno podría entender el fenómeno humano, donde una persona podría morir por una causa. Y yo no quiero meterme en ningún tema contingente, pero le estoy diciendo que la palabra, que Pablo está hablando de algo que es tremendamente espiritual. Aquí no está hablando de nada que tiene que ver con lo que está aquí horizontalmente. Está hablando de algo vertical, de algo celestial. Morir por la causa de Cristo, aquel que fue mi creador y mi Señor. Y fíjese que lo importante de todo esto es que cuando uno tiene una causa que es por Cristo, la persuasión, según el verso 14, no va a existir nunca, porque sería extraño que por cualquier anomalía o por cualquier persona que nos diga que vamos a pasar tal prueba, vamos a ser persuadidos inmediatamente. La persuasión siempre la hace el diablo y el enemigo, y muchas veces lo hacen nuestros seres queridos. ¿Qué ser querido quisiera que yo sufriera o que usted sufriera? Estimado amigo, el Evangelio es un Evangelio de poder. Sin duda el Evangelio trae un sufrimiento, porque hay muchos principios que tienes que vivirlo como Dios te lo entabló, y porque Dios así quiere que tú lo vivas. Y eso te va a causar un sufrimiento, y a veces de que vas a tener que luchar aún con tus propios deseos personales. Pero aquí Pablo está diciendo, mira, mi causa es tan grande que mi causa se llama Jesucristo, y por Jesucristo, si la vida tendría que llegar hasta Jerusalén, en Jerusalén yo hasta allí entregaría mi vida. Es grande el impacto, sin duda, de Cristo en la vida de Pablo para que obviamente llegue esas palabras. Si pudiéramos ir concluyendo estos textos que rápidamente hemos visto por el tiempo, podríamos quizás quedarnos con dos elementos, hermano Archibaldo. Uno, hacia nuestros amigos, entender que el Espíritu Santo nos habla y que nos va a impelir, nos va a llevar, nos va a conducir hacia Cristo. Una de las tareas del Espíritu Santo, juntamente con hablarnos y convencernos de pecado, justicia y juicio, mirarnos a la luz de lo que la palabra nos dice, es justamente conducirnos a la verdad. Y el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y podríamos agregar también que si nosotros escuchamos al Espíritu Santo a través de la palabra, a través de lo que produce en nosotros, quizás de una manera subjetiva al verlo de afuera, pero objetiva cuando, ¿no es cierto?, se materializa en la conversión de una persona, quizás un punto relevante sería también cómo atender a este Espíritu Santo, como lo hizo Pablo, para poder encontrar el camino de salvación y no lo que una religión esta cualquiera nos presenta. Bueno, a Dios le ha placido que sea conocido Cristo a través de la predicación del Evangelio, es decir, hay una voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está dada para los hombres. A los hombres se le ha dado la tarea de ir y predicar el Evangelio. Pero no solamente le da la orden, sino que también lo capacita, ¿ya? Es una tarea conjunta entre Dios y el hombre. Nosotros predicamos, no hay poder en nosotros, pero sí la tarea, ¿verdad?, de llevar el Evangelio. Una parte de la Escritura dice, bueno, aquellos que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y es una necesidad que la humanidad sea realmente salvada por este Dios, porque estamos destituidos de la presencia de Dios. Llegamos en esa condición, y la única forma de establecer esa relación con Dios es a través de Cristo. Y para eso hay que invocar el nombre de Cristo, pero dice, ¿cómo lo invocarán si no han oído de Cristo? Si no lo conocen, ¿y cómo lo van a conocer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Y después dice, bienaventurados, ¿no es cierto?, los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Esta es una tarea de Dios poderosa, y a eso estamos invitados. Todo el mundo, yo no tengo duda al respecto, vamos a ser confrontados con la figura de Cristo. Es decir, con el Dios mismo, porque Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Por lo tanto, estamos en una tarea que no es humana, es una tarea sobrenatural, y en eso está contemplado la acción del Espíritu Santo, que a nuestros ojos es sobrenatural. Todo lo que hace el Espíritu de Dios en ese contexto es sobrenatural. Y una de las cosas que en estos tiempos, a pesar de que la Biblia es el libro más impreso, más distribuido en el mundo, en estos momentos yo apostaría que uno de los menos leídos, de los menos consultados, de los menos tomados en cuenta.
Pero bueno, hay un resto, ¿verdad? Un remanente, ¿verdad? Que va a escuchar que son los hijos de Dios. Y además esto es un don, ¿ya? Al parecer no es para todos. Bueno, los impedimentos Pablo los tuvo. Filiales quizá de la perspectiva de la amistad de los discípulos que él había logrado tener donde él iba, ¿verdad? Que obviamente no querían apartarse de él por la locura de la predicación y sin duda por el carisma que tenía también al hablar doctrinas tan fundamentales que eran la base, como decía, de la iglesia. Pero no solamente estos impedimentos también que estaban por la parte de los sentimientos, como Pedro. Yo creo que Pedro no lo hizo de mala forma cuando dice también a Jesús, no vayas allá porque vas a morir. Bueno, no fue acertado, pero hubo un impedimento filial por amor, por continuar con él, obviamente desconociendo toda la tarea que venía por delante. Pero también están los otros impedimentos propios del mundo que rodeaba a Pablo y que sin duda hoy día siguen siendo impedimentos para que se aplique el Evangelio. Pero no habrá impedimento alguno que tenga, obviamente, esta palabra que no es la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, en la cual se ha presentado a través de Cristo a nosotros. Quisiera ir cerrando el cuadro de las reflexiones que estamos teniendo de estos 14 versículos, reconociendo una cosa. Cuando está Felipe, el evangelista, la casa de Felipe, las 4 mujeres jóvenes profetizas, Ágabo, y también Lucas, en el versículo 12 dice que todos rogaron conjuntamente bajo la opinión, no vayas. Pero el versículo 14 cierra el cuadro diciendo, desistimos. Claro. Pero mire, escuche bien, yo entiendo muchas veces cómo nos queremos autoproteger y proteger a nuestros seres queridos. Muchas veces nos lo queremos exponer con el Evangelio y a veces somos como Nicodemos que queremos ir oculto, hablar con Cristo oculto, vivir la fe. Pero exponerse cambia las cosas. Lo importante es que el verso 14 termina con algo trascendente y que muestra la fe que tiene usted y yo. Y la fe que tenía Pablo y todas esas personas que estaban ahí. Cuando dice que desistieron todos diciendo lo que Pablo en alguna medida lo dijo en la frase anterior. Que hágase la voluntad del Señor. La tarea que tenemos nosotros en este momento, comunicando el Evangelio, es hacer la voluntad del Señor, cumplir el gran mandato, llevar este Evangelio. Estimados, en estos 14 versículos ya tenemos una voluntad como Dios permitió que Pablo y aquellos que están cerca de él pudieran cumplir la voluntad de Dios, inclusive tratando de proteger también a quien queremos. Y gracias al Señor por estos 14 versículos. Qué bueno que a pesar de todos estos impedimentos, el Evangelio sigue caminando. Puede ser menoscabado, disminuido. Muchos dicen que el Evangelio no es pertinente para este tiempo, pero quienes hemos sido impactados por la palabra del Señor, sabemos que abre una fuente tremenda de bendición, y qué bendición más grande que conocer a Dios. Yo muchas veces lo he dicho, hermano amado, creo y creo estar seguro en ello, que la vida no tendría sentido si nosotros no hubiésemos conocido en esta corta vida, no importa la cantidad de años que haya, si no hubiésemos tenido un encuentro personal con Cristo. No hay causa más relevante, no hay religión que pueda sobrepasar, no hay fundamento humano, no hay ideología, no hay doctrina que pueda compararse con lo santo, con lo misericordioso y con el cambio que puede hacer la palabra del Señor a través de nuestra vida. Vamos a su breve descanso para continuar con el segundo tema, ¿verdad?, que ya vamos a estar viendo y que tiene que ver con un tema que ya habíamos visto en otros momentos, producto de lo que se está celebrando en el mes de octubre, como es la Reforma Protestante del siglo XVI. Amén.
Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, en el mensaje que Dios le da a la iglesia de Sardis. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Según lo entendido, este texto que habla de una iglesia de la Asia Menor, tendría que ver con el periodo de la Reforma, o ese remanente fiel, que se detuvo en algún momento determinado para observar cuál era la práctica del cristianismo antiguo, primitivo, y volver entonces a ese caminar. Uno de los principales gestores de la Reforma, obviamente, es Martín Lutero, y quien tiene un encuentro con Dios a través de la palabra como un catedrático, y uno de los textos que a él, obviamente, impacta tremendamente su vida, y el Espíritu Santo usa ese texto, el justo por la fe vivirá. Pastor, partimos con aquel pensamiento. Quisiera hablar del justo por la fe vivirá, hablar un poquito de este siglo XVI. Yo tengo un título aquí, dice, una revuelta religiosa encabeza Martín Lutero. Qué título fuerte, ¿eh? Poder hablar de cómo la iglesia protestante se hace camino en la vida. Y cuando uno analiza en los tiempos donde la iglesia católica predomina en ese siglo, uno tiene que ver, estimado, que sí la Biblia existía, la palabra estaba. Se iba a la lectura, se iba a la escritura, pero limitadamente solamente por aquellos que se le había dado el derecho de leer la escritura y siempre transmitir en latín. Yo creo que en este momento, a este instante que estamos aquí, si hay algo que nos llama la atención, es que ¿qué hubiera sido de nosotros si esta reforma no hubiera existido de esa forma que se dio? ¿Cómo el Señor usó a Pablo hacer un movimiento tan grande y ser uno de los íconos importantes en el Nuevo Testamento, y cómo en estos siglos, después de tanto silencio, de tantos abusos, de tantos desórdenes, de tanta oscuridad, aparece un hombre alemán, un hombre católico total, un hombre preparado a la misma escuela por la cual él tuvo que revertir su opinión, un joven que convierte y que se convierte a Cristo a través de la lectura de la misma palabra. Esa sería mi primera impresión con respecto a este gran movimiento de la Reforma y lo que algunos podrían llamar la definición, que simplemente es el movimiento del protestantismo ya hace en el siglo XVI. Increíble pensar también que Martín Lutero nunca pensó fraccionar la iglesia ni dividirla. Él quería lograr algunos cambios, ¿verdad? Radicales en cuanto a la forma de expresión que ésta tenía, en cuanto a sus creencias y las prácticas eclesiásticas que realizaba día a día. Estuvimos viendo hace 2 martes atrás justamente todos esos elementos que conllevaron aquello. Bien dice el pastor, en latín estaba la Biblia encadenada al púlpito, literalmente encadenada al púlpito, prohibida leer, no estaba en la lengua vernácula de cada pueblo, y él nunca pensó en dividir la iglesia católica, sino básicamente poner algunos puntos sobre la I y expresar, ¿verdad?, una vuelta. Yo siempre he dicho, si uno pudiera definir en forma muy simple lo que es la Reforma, uno podría decir la Reforma protestante del siglo XVI es una vuelta a ese cristianismo primitivo, a la práctica del cristianismo primitivo que se había dejado de salvaguardar y practicar en virtud de que la iglesia profesante, ¿verdad?, católica en ese momento, que no comienza llamándose iglesia católica, sino los cristianos se llamaban los del camino, posteriormente cristianos, pero el siglo III, con este asunto, lo que pasa en Roma, la división de Roma, la caída de Roma, la visión que tiene Constantino, esa cruz que él ve, legaliza y oficializa el cristianismo a la fuerza, y entonces logra establecer una religión como un poder político religioso que conduce, ¿verdad?, posteriormente a todo lo que significó hasta el siglo XVI esta revuelta.
Bueno, si nosotros vemos el contexto, vemos el origen de esta vuelta al Evangelio. El Evangelio parte con la Iglesia en el siglo I, ¿verdad? Cuando parte el Señor, pero esto tiene el antecedente en el Antiguo Testamento y del Génesis, bueno, y de la revelación de Dios en definitiva. Pero lo que yo veo es este camino, este hilo conductor hasta la actualidad. Porque hay una tendencia natural, y ocurrió con el pueblo judío, el apartarse de la palabra de Dios. ¿Cierto? La palabra fue dada en primer lugar a un pueblo. Dios escogió un pueblo. Le da, ¿no es cierto?, la Torá, los profetas, ¿verdad?, la poesía, las crónicas, pero vez tras vez el pueblo judío va apartándose de Dios. Esto está en la naturaleza humana. Y también ocurre con la Iglesia. La Iglesia se va apartando y vez tras vez Dios va proveyendo hombres que van haciendo volver al camino. Tú decías, al principio le decían los del camino, y eso no ha terminado esa idea, ¿verdad? El caminar. Recuerdo en una oportunidad, el pastor debe recordarse que hubo una prédica muy hermosa acerca del camino. Si estamos nosotros siguiendo el verdadero camino, eso no ha cambiado. Recordemos que el cristiano era un mote, le decían los cristianitos, ¿verdad? Los que seguían a este Cristo, y era una mofa, pero se transforma, ¿verdad? Como se transformó el concepto fariseo, que era en ese tiempo un fariseo, era un hombre que estaba en las alturas espirituales, y sin embargo ahora es sinónimo de hipocresía. Claro. ¿Te fijas? Y claro, sin duda era el momento preciso usado por Dios. Pero esto de volver al Evangelio siempre ha habido, delante hablábamos y explicábamos esto de un remanente. A lo mejor para el telespectador que nos ve por primera vez, ¿a quién nos referimos? ¿No es cierto? De que hay un pueblo escogido, pero siempre la mayoría se aparta, ¿verdad?, de la verdad, de la obediencia a Dios. Pero siempre hay un grupo pequeño que mantiene la fidelidad a Dios, ¿cierto? A eso llamamos remanente, ¿ya? Recordemos que lamentablemente la salvación no es para todos, ¿verdad? Hay antecedentes previos a la reforma de muchos años antes, Wycliffe y muchos otros, que también habían hecho intentos de volver porque la Iglesia se estaba apartando cada vez más. Y a esta altura, ¿no es cierto?, cuando llega el siglo XVI, el concepto de salvación era muy diferente a lo que plantean las Escrituras. ¿Ya? La salvación, según el concepto, ¿verdad?, escritural, es que es la gracia, solo la fe, ¿verdad?, y la obra de Cristo el que obtiene la salvación para el hombre. Nosotros no aportamos nada, pero en ese tiempo no solamente estaban las obras, sino que además los sacramentos. Y todo eso lograba la salvación. Y también el concepto de adoración. Sabemos que la adoración es exclusiva a Dios. Sin embargo, la mediación o la adoración a las vírgenes, a los santos, ¿verdad? Entonces es volver, como tú bien decías, un poco a las escrituras del primer siglo, ¿verdad? Al puro evangelio, en los conceptos básicos. Cristo es nuestro Salvador, Él pagó por nuestros pecados y Él completó la obra íntegra. Nosotros no podemos aportar nada más aparte de nuestro pecado. Bueno, es las prácticas que en ese tiempo obviamente tenía la Iglesia de ese entonces, observantes, eran realmente muy ajenas a lo que la palabra decía. Y las consecuencias que trajo esto obviamente fue liberación, porque la palabra pudo correr posteriormente. Justamente hay que tener en cuenta también que en esos mismos tiempos en Europa los reyes aprovechan este hecho histórico para también separarse del poder político romano de Vaticano, de Roma, y van con Lutero, ¿verdad? Gran parte de lo que es Europa se enciende con la predicación de la palabra, con la escritura, y tenemos un mundo renovado en ese momento. Bueno, hay varios principios, claro, hay varios factores sociales, económicos, culturales que fueron conllevantes, ¿verdad?, de esta situación de este hombre que separó estas 95 tesis y las clavó en la Catedral de Wittenberg, y con eso fue una revolución para su tiempo. Los principios de la reforma, pastor, los estábamos viendo en un momento determinado. La primera es solo la escritura. Sí. Fue solo la escritura, tremendamente importante. Disculpe que desde ya, yo sé que usted está en su casita, pero a esto nos referimos solo a la escritura. La palabra de Dios, la Biblia. Este es solo la escritura. Esto es lo que en alguna medida el gran sacerdote en su tiempo, Martín Lutero, intentó llevarlo. Fíjese que tengo unas observaciones. Por ejemplo, esta observación importante que tengo anotada aquí, que la causa de renovar la interpretación medieval que se había dado a la Sagrada Escritura
Es lo que lo llevó a Martín Lutero a preocuparse mucho de la Escritura. Siempre él se encontró con un primer obstáculo, que era la Escritura. Esta palabra que estaba oculta y que estaba secreta y que simplemente algunos podían tenerla y transmitirla a una manera muy seccionada. Y la Escritura, sin la Escritura no hay revelación, no hay claridad, no hay un Dios presente. Sin la Escritura usted no puede conocer su corazón, no puede ser escarbado su corazón y usted no puede ver esa luz. La Escritura es la que tiene que iluminar tu interior, tu mente. Entonces, si una de las causas que estaba afectando y que causó la reforma fue que Lutero se dio cuenta la necesidad, la Escritura primero en él. Él la tenía, disculpe que voy a usar una palabra repetida, pero como religión. Pero se da cuenta que esa Escritura, esa palabra empieza a hablar a su interior, en su vida. Empieza a conocer la presencia del Espíritu Santo a través de la Escritura y empieza a recibir esa claridad de la Escritura. Por lo tanto, para mí la Escritura se empieza a contrarrestar con lo que supuestamente la Iglesia en ese tiempo, y es poco difícil estar aquí en un canal y a veces empezar a nombrar un poco la razón católica romana que movía esto. Yo no quiero usar este instante de hablar de la Reforma como para tratar de pensar que estoy ofendiendo. Estamos en una condición de tiempo donde tenemos que aprender, más que la tolerancia, aprender a entender que estamos hablando de esto, estimado, todos juntos, de esto. Y yo no quiero colocarme en un nivel al otro lado y pensar que tú esto no consideras esto. Yo sé que lo consideras. El problema es con qué claridad yo lo considero. ¿Cuánto he dejado que esta luz me alumbre mi corazón? Y ahí tal vez Martín empezó a luchar mucho, Martín Lutero, con esta verdad. Bueno, bien dice la palabra del Señor, y el apóstol Pedro mencionaba en el capítulo 1 de 2 de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El segundo punto, la segunda sola de la Reforma, fue solo la fe. Un tema extremadamente importante también. Bueno, lo que ya había planteado anteriormente, esto de la salvación. ¿Ya? Aquí estamos hablando derechamente del tema de la salvación. Porque en ese tiempo se consideraba que había que hacer muchas cosas para salvarse, ¿ya? Que el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente, ¿ya? Pero dejaban de considerar lo que justamente las Escrituras dicen en las propias palabras de Cristo, cuando, bueno, en la cruz dice hay 7 palabras que se estudian, ¿verdad? Se analizan, pero la última dice consumado es, ¿ya? La obra encargada por el Padre, ¿verdad? A Jesús, a Cristo, al Cristo hombre, era el único que podía cargar todo el pecado del mundo. La obra que hace Cristo no la puede hacer nadie más. Por lo tanto, lo que Él hace, lo hace solo y lo hace completo, ¿verdad? Así es. Entonces, al decir solo la fe en el sacrificio de Cristo es lo que me salva. Nada yo puedo agregar a la tarea de Cristo en cuanto a la salvación. Y como bien dice la palabra también, en Pablo en los Efesios dice, la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Si hubiese sido por obra, entonces yo siempre he creído y he dicho que si hubiese sido por obra la salvación, de más habría estado que hubiese venido Cristo, ¿verdad?, a compartir con nosotros, a meterse, a entronar en este mundo, a venir a este mundo, a padecer lo que padeció, ¿verdad?, una muerte horrorosa. Entonces habría reemplazado aquel sacrificio. Pero fue necesario lo otro, la fe. Solo la gracia, pastor, y solo Cristo. Cuando hablamos sobre la gracia, hay algo que siempre tenemos que relacionarlo con la salvación, y usted estuvo leyendo ahí versos cerca, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, que habla específicamente cómo la gracia actúa. La gracia es el gran regalo de Dios que tiene en este momento, en este mundo. Nosotros vivimos un tiempo de gracia, donde el amor de Dios se está derramando en la vida de las personas que están abriendo su corazón. Y dice el verso 2.8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, por gracia somos salvos. Amén. Ese gran regalo de Dios, esa gracia que viene a través de Jesucristo, que se manifestó en esta tierra, esa es la que hoy día está orando. Y Martín Lutero encontró
que ese principio nos estaba llevando, se estaba encontrando una solución al pecado, a la salvación, a través de otras cosas llamadas indulgencia y otras formas más. Inclusive la Guerra Santa fue justificada como una forma de aplacar también mis culpas y las culpas. Hay todo un sincretismo en esto, pero ¿sabes, estimado? La gracia es este tiempo de Dios, es el amor de Dios derramado en la vida, en nuestros corazones y en aquella persona como usted que quiere abrir su corazón a Él. Y usted ayúdeme en la última parte, que es el punto solo Cristo, solo Cristo. Maravilloso expresión aquella, porque los mismos apóstoles dijeron, ¿verdad?, que había un solo Dios y un solo nombre dado a los hombres en el cual podíamos ser salvos. Y le ponen nombre y apellido, Jesucristo, el Hijo del Señor. Entonces no podemos nosotros, y Lutero bien lo entendió también, no podemos entender que haya otra persona u otras personas que tengan ese carácter, esa gracia, ese don, esa naturaleza de poder, ¿no es cierto?, interceder por el ser humano. Ningún ser humano nacido de mujer, ¿verdad?, pudiera tener esta cualidad pensando que es pecador. Pero Cristo, que es perfecto, que es intachable, es santo, que tiene la eternidad de Dios, Él, ¿no es cierto?, el que merece solamente la honra y la gloria. Y solo la gloria de Dios, hermano Archival. Bueno, la quinta sola. Sí, bueno, todo esto es obra de Dios en realidad. La obra redentora de Dios. Si Él no hubiese querido redimir al hombre, a pesar de que el hombre le desobedeció, podría haber hecho otra humanidad, pero no, a Él le plació esto. Por lo tanto, todo lo que se haga, todo, incluso nuestro buen actuar, no es por mérito propio. Toda la gloria es para Dios. Eso es lo que significa, ¿no es cierto? Todo es por obra de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Por lo tanto, la gloria no es para mí. Si yo hago algo bueno, es porque Dios ha puesto, ¿no es cierto?, ese amor en mí por el prójimo, ¿no es cierto?, reconociendo que Dios me perdonó toda mi maldad. Yo, ¿cómo no perdonar al resto? ¿Verdad? Entonces, no hay nada bueno en mí, en realidad, salvo lo que ha puesto Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, la última sola, es decir, bueno, toda la gloria es para Dios, porque si hacemos algo, es por la gloria de Dios. Ya sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Así que al llegar al final ya del programa, nos ha tomado la hora, esperamos que usted haya podido comprender, ¿verdad?, en este maratón de entrega de información, pero más que información, de la palabra del Señor por la hora, pueda comprender que una reforma que abarcó gran parte del continente, lo occidental, donde se instalaron principios fundamentales. Solo la palabra del Señor, solo por fe podemos alcanzar, solo la gracia del Señor, solo el nombre de Cristo, y toda la gloria y honra sea para ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, entre el cual un día tendremos que presentarnos. Lo crea usted o no lo crea, no va a cambiar los designios y el proyecto de Dios. Un día tendremos que comparecer. Así como morimos, un día también resucitaremos y nos presentaremos ante la presencia del Señor, pero para estar con Él eternamente por los siglos, aquellos que recibieron a Cristo, honraron su nombre, ¿verdad?, y vivieron para Él. Si Dios les bendiga, y si Dios así lo quiere, será hasta el próximo martes, donde estaremos compartiendo también con usted esta maravillosa palabra del Señor. Amén. Y quizás profundizando más estos temas también. Dios les bendiga. Amén.